a grabar. No hace falta que tengan un PowerPoint, nada, pero simplemente con que puedan compartir el documento y además perdón, más bien dicho, el documento yo lo visualizaría por separado, más bien compártanme el contenido, es decir, vamos a defenderlo utilizando el software de simulación que hayan utilizado, ¿correcto? Entonces, rapidito, súbanle la tarea, súbanle el proyecto, perdón, para poder empezar con eso. Por otro lado, resolvemos también las dificultades. Ya ustedes tienen las notas correspondientes a Amiga, sus amiga, ya tareas. morimos. Entonces, igual cualquier observación, cualquier duda, las vamos aclarando ahorita también, ¿sí? Inge, un favor Dígame. o una consulta. Usted en la clase anterior, usted nos dijo que tal vez que podríamos entregar el proyecto después de 2 días o hasta el domingo. Se tenía ¿Ya? entendido. O sea, bueno, de mi parte estoy en proceso de hacer, tengo un 80% de avance. Me falta todavía la simulación del circuito que estoy haciendo, del filtro, perdón. Ya, y sin embargo yo les dije, mientras tenga tiempo, ¿no? Eso no era una camisa de fuerza. Sin embargo, yo les puedo dar, no hay ningún problema, pero sin opción a reclamo en la nota. Eso sí, porque como les indico, ya tuve algunas observaciones de otros paralelos y no sé si de ustedes también, en cuanto a tareas, en cuanto a, mm, a trabajos que se tuvieron que subir y se les genera la evaluación. En la evaluación no tengo tiempo suficiente para hacerles observaciones a todos, para decirles aquí está mal, acá está mal, acá está bien, cambie esto, cosas similares. Es decir, yo les doy más tiempo sin problema, pero con esa observación, ¿correcto? Sí, Entonces, Inge, eso era de mi parte que le estaba comentando. ya. Entonces, ¿nadie termina todavía hasta ahora? Ingeniero, de Inge, mi parte, Dígame, señor Núñez. eh, a ver, Inge, disculpe la Dígame. interrupción. De igual forma, igual que el compañero, también me falta lo que es, o sea, terminar el escrito, como son bastantes ecuaciones, entonces se me ha hecho un poco de moroso. Quería pedirle si de pronto nos da la oportunidad para entregarla esta mañana en la tarde o hasta el domingo, como así usted mismo comentó la clase pasada, Claro, eso. y podemos a esta hora de pronto, ¿no? Presentar las simulaciones, el trabajo que más nos hemos concentrado en eso, porque, o eh, sea, toca insertar las fórmulas y toda esa ajá, situación. claro. Por mí mejor. Documento. Ajá, por eso les digo, el documento les puede esperar, no habría problema. Estaría bien. O sea, tendríamos problema con aquellos que dice que les falta al revés, más bien la simulación. Quizás ahí tengamos dificultades, pero bueno, ya, yo ahorita mismo ya les configuro hasta el día domingo, ¿correcto? Déjenme un ratito nada más. Pero como les indico, sin opción a reclamos en las notas. Podemos revisarle eso sin problema, pero este, listo, ya está hasta el domingo mediodía. ¿Sí? Inge, subimos el informe, dijo que subamos, ¿no? ¿En qué semana? En la semana 8 está la carpeta que se llama evaluación dice. Ahí subimos el informe. Sí, por favor. Como les indico, bueno, o sea, podemos esperarles, no hay problema, ¿sí? Quienes puedan defenderlo ahorita, sería buenísimo. eh, y quizás la nota sea algo mejor.
ahí, Inge, para compartir la pantalla. Ya. Antes de empezar, como les indicaba, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a las tareas? Sobre todo, me, me preocupa mucho la nota que tenían en la primera tarea, en la que había que responder a las preguntas. Inge, Yo pero no sé, dígame. una consultita. En respecto a esa tarea, justamente ahorita la estaba revisando y creo que la mayoría de mis compañeros que les pregunté, que son amigos míos, tienen notas de uno o dos, no sé, y otros, bueno, sí tienen otras notas. Pero bueno, yo me fui, para hacer la tarea, yo me fui guiando de acuerdo al video que había subido en la semana uno, que Ya, estaban, prácticamente usted nos decía ahí mismo las respuestas, entonces yo fui poniendo de acuerdo a la correcto. que estaba ahí, pero mi nota es de 2. Ahí sí no sé por qué vuelta tendría esa nota, porque yo en una pregunta no niego que creo que en una pregunta sí puse algo diferente, pero por lo que no encontraba información. Pero de ahí el resto fui poniendo de acuerdo en base a lo que estaba ahí usted explicando en la clase. Sí, Justo en justo por eso les indicaba. Lo que pasa que, eh, o sea, podemos revisarles, sí, podemos hacer una revisión rapidita antes de la exposición para que ustedes puedan visualizar cuáles han sido sus dificultades. Sí, por otro lado, la mayoría yo pienso que no hizo eso y precisamente por eso tienen las notas bajas, porque em, las respuestas fueron a buscar en internet y entonces no, la cuestión no se trataba de eso, era un repaso de la clase, por lo tanto tenían que revisar la clase y sacar de ahí las respuestas, tal como sí, sí, dice el justamente era compañero. eso también, bueno, yo no me pongo en esa parte de mis compañeros que tal vez buscaron en internet, pero tal vez se basaron en algunas cosas que estaba ahí. Pero yo sí, en cambio, sí me repetí nuevamente el video, partes del video donde que usted mismo decía claramente las respuestas. Por ejemplo, había una parte que decía ventajas y desventajas. Ujú, Entonces, nos dio dos ventajas, una desventaja. Yo fui desglosando ese video que usted está subido en la plataforma. Entonces, bueno, yo sí me siento inconforme de esa nota que he tenido, que tengo de claro. 2, pero y en cambio basándome en el video, o sea, y ahí, bueno, una pregunta sí veo que he puesto mal, porque bueno, ahí sí puse en base a lo que me estaba diciendo, pero para mi criterio creo que esa era la respuesta, pero en realidad creo que no estaba seguro de eso. En cambio, bueno, por esa parte, digamos, bueno, de las preguntas, tal vez, digamos, dos estaban mal, pero el resto tal vez sí coincidía con lo que usted nos dijo en base de su video. Sí, Por eso, ya le pero sí, vemos, ya le vemos. eso sí. Sí, no se preocupen, ahorita Claro, mismo y les vemos. algunos compañeros también creo que tal vez tengan el mismo problema. No sé si es que ahorita lo pueden decir para que usted lo pueda revisar. No sé, el resto de compañeros qué les pasó, si ya revisaron las notas, porque justamente hoy día las notas creo que hoy día las estaba revisando y Sí, vi correcto, ese problema. Entonces el resto correcto. de compañeros creo que también revisen sus notas y si se sienten inconformes para hacer un solo análisis y quedar en algo concreto entre todos o cada cual para ir analizando. Así es. A ver, empecemos con usted. Ingeniero, Dígame. ingeniero, de mi parte, no escuché dónde tocabas a subir, porque estoy con la señorita Pintado, pero igual tenemos una falla en la simulación. Íbamos a presentar, pero quisiéramos hacerlo el día de mañana, si es posible. Ahorita ya la señorita Pintado ya compartió la pantalla, pero un problema en la simulación y quisiéramos que esté bien. Ya, más bien hagámosle como, sí, no habría problema. Yo más bien les agradezco y hagamos lo siguiente. Tomemos como ejemplo el trabajo que ustedes tengan para que el resto pueda mejorar y ustedes también, ¿no? Para que finalmente lo puedan subir el trabajo completo, ¿correcto? Entonces, También sería, Inge, veámosle los que tenemos, veámosle como una revisión
y de acuerdo a eso también podríamos plantear algún cambio y también compartir ideas, no sé, Claro, nos puede ayudar con mejoras, Inge, porque de Claro, igual manera le presentamos y así usted nos da observaciones de qué adicional debemos de colocar para así poderle presentar el trabajo completo y no haya problemas. claro, así es. Adicional, usted nos dio la oportunidad a varios de nosotros y que le pedimos de que nos ayude para recuperar y mejorar las notas que tenemos. Ujú. Me dijo que le haga acuerdo para que habilite usted un link y así nosotros poder subir las tareas de recuperación para que usted nos ayude con las notas. Bueno, en mi caso yo no tuve ninguna nota porque ingresé tarde a la universidad, entonces, pero he presentado todo lo que usted me indicó y tengo pendiente en subirle de igual manera la tarea, entonces Ya, eso fue lo que me dijo que le haga acuerdo ya, en muchas gracias. clase. Ahorita le Gracias, Inge. comento. Muy amable. Gracias. Sí, ingeniero, sería bueno hacerlo, no sé, digo por orden de lista, a ver si es que vamos presentando. Ya, O, espérenme ¿cómo un se- ratito. Primero hagamos la revisión de la primera tarea, ¿correcto? Para que todos tengan claro las falencias que podemos mejorar en lo posterior. Espérenme un ratito. Hago la carpeta para que me puedan subir esa tarea, nada más. La tarea de recuperación. Dije otra preguntita. Tal vez Sí. usted sabe de la unificación y en qué paralelo nos toca recibir clases con usted, qué días. Se unifican A con B, C con D. Se mantienen los horarios de A y C, me parece. En este caso, ¿qué días tendríamos con usted clases de Inge? Porque no sé qué hora está en el C. Es igual, los días, los mismos días, solo que tenemos más noche. Yo tengo hoy día, todos los viernes, con los paralelos C y D. En el caso de ustedes, pues a las 18 y el C a las 20 horas. Ingeniero, Entonces, disculpe, una consulta. En el caso que, por ejemplo, se me cruce con otro horario, yo podría asistir los días lunes que usted tiene clases con el paralelo A y, bueno, regularizar con la ingeniera coral hasta mientras, pero me podría permitir el acceso a esa clase. o sea, a la visualización de la clase, ustedes tienen libertad de acceder. El problema es que igual podemos solucionarle la cuestión de la lista, igual se podría tomar en cuenta, pero la cuestión es en cuanto a las tareas que se generen, no van a ser las mismas, o a veces no son las mismas, pero como usted dice, lo ideal fuese eh, solucionar eso lo más pronto posible. Y mientras tanto, pues, Sí, o sea, yo voy a enviarle hoy un correo a la ingeniera coral, pero en el caso de que no me pueda solventar tan rápido, quisiera entrar ya desde el lunes, creo que es así, ¿no? sí, A la clase ya en el otro paralelo. ya verá. Ahora, lo otro, y para todos, ¿no? Lo otro es que, bueno, para todos, para aclarar dudas a todos, lo que la compañera indica es que posiblemente como a veces se nos cruzan algunas asignaturas o tomamos asignaturas en diferentes paralelos, se les puede cruzar con esta unión de paralelos, ¿sí?
Entonces, al menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, nosotros podemos hacer el seguimiento a aquellas personas que tengan esa dificultad en los horarios de tutorías, ¿sí? Vamos a incrementar como docentes la, la tutoría hacia los estudiantes que tengan estas dificultades. Entonces, lo ideal fuera de que ingresen en otros paralelos, pero en caso de que se mantenga y no puedan cambiarse de paralelo, digámoslo así, entonces, y posiblemente no vaya, yo creería que no va a ser posible cambiarles de paralelo. Entonces, están obligados a asistir a tutorías, ¿sí? Entonces, las tutorías ya como les indico, se van a incrementar los horarios, sobre todo ahora que ya nos liberamos de 2 horas por cada paralelo que se une, Inge, esas pero horas van a ser dedicadas a las tutorías. ¿Sí? las tutorías van a ser igual en la tarde o en la mañana como usted tiene planificado, porque si es en la mañana, como sabrá yo, por ejemplo, yo estoy aquí en Ambato, en un cantón donde que está cambiando ya el semáforo, entonces yo ya estoy laborando casi a la mitad normalmente. Ujú. Pero en cambio, si me pone usted unas tutorías, yo y me invento, ¿no? De 10 a 11, os va a ser imposible entrar a esa tutoría porque justamente ahí tengo un cruce de horario tanto viernes como lunes. Entonces ahí yo tendría que mover casi todas mis materias para ver cómo cuadrar todas mis materias. Pues, bueno, sería mi caso, pero hay otros Ujú. casos que también estarían medios complejos. Es Y lo que que mi les caso, indicaba, sí, es lo que les indicaba. Lo que pasa que como ahora a nosotros nos facilita el tiempo, esas horas que estaban destinadas a clase van a ser destinadas a tutoría. Por lo tanto, vamos a mover esos horarios que ahora nos planteamos para aquellos que no tengan esa posibilidad, así como lo indica. Vamos a colocar también horarios, o al menos en mi caso, no sé del resto de docentes, al menos en mi caso, voy a incrementar horas de tutoría para la noche, ¿sí? Justo en estos horarios en los que debíamos tener clase, se van a incrementar. Igual como siempre, yo les daré a conocer de forma virtual si quiere, o asimismo se le colocará en la plataforma donde tienen el horario, ¿sí? Entonces, claro, la idea es precisamente eso, tratar de darles más apertura en los horarios de la noche también, ¿sí? Eso. Por cierto, casi se me olvida, ya está la carpeta para los que tenían tareas de recuperación. Revísenle, por favor, tienen 40 minutos para poder subirlo en la semana Inge, 8 Inge, en la actividad. disculpe que le moleste, Inge. Dígame, También recuerdo que la tarea nos dijo que también la pudimos subir hasta el día domingo, junto igual, con el examen. Ajá. bueno, hagámosle, no hay problema. Inge, Eh, un favor, disculpe si le dígame, interrumpo. dígame. Por favor, tal vez me pueda ayudar con un tema de recuperación, porque la anterior semana yo le pregunté y justo como no tenía buena señal y si yo estaba en el celular, estaba viajando, no me dijo un tema sobre recuperación. Tal vez me pueda ayudar con un tema, Inge, para presentar el domingo. Ya vamos, ¿ya? Por favor, Eh, Inge. ya, no hay problema. Mm, ok. Ya disculpe que le moleste. ¿Dónde era de subir el proyecto? ¿En qué semana, En la Inge? semana 8, en la sección actividades que deben realizar. Actividad. Actividades que debe realizar. Ahí Ya. ya se encuentra. Ya está habilitado hasta el día domingo, ¿sí? Ingeniero, disculpe, en la semana 8 dice que hay que subir el informe o alguna tarea de recuperación. En la... A ver, a ver, a ver, a ver. En la sección actividades que debe realizar, se encuentra una carpeta que se denomina tareas de recuperación B. En la sección actividades que debe realizar. Y en la sección evaluación está la carpeta en la que deben subir el trabajo de la evaluación. Ahí dice carpeta evaluación 1D. Ya, ahí. Ya. ¿Sí? Ya. No se equivocarán, por favor.
Gracias. Ya. Inge, le molesto. No tengo yo acceso para poder subir nada de archivos ni tareas. ¿Por qué no tiene? Está No, ¿Está deshabilitada bloqueada? esa opción, Inge. no sé si tendrá que agregarme al grupo de trabajo, no sé, pero no tengo acceso. Todo está no disponible hasta que pertenezca al grupo. Ah, ya, ahorita mismo. Sí, por favor, Inge, gracias. Ya. En el lado derecho ahí puedes ver los links para subir. ¿Cuál es su apellido? Spin, Inge, por favor. Spin Quiroga, Ya, Jessica, Alexandra. ya. ¿Listo? Sí, ingeniero, y entré, pero me sale igual, no me deja ingresar, o sea, no me deja entregar nada. Con 40 se les abre. Ahí creo que está la hora de Ya. apertura. Ujú. Ingeniero, una pregunta, yo Sí. también, lo que pasa es que yo sí o sea, también le había pedido en una tutoría un Ya. tema para recuperación, Ya. pero, o sea, era por una prueba que me saqué, un cuestionario que me saqué baja nota, Ya. pero lo demás estaba al día, pero justo la última tarea, ese día que tenía que subir, ya no alcancé a subir. Entonces, el tema lo apunté en mi cuaderno, pero realmente yo como trabajo, un día salí al trabajo y me robaron la cartera y se me fue el apunte ahí y no recuerdo qué tema me dio, porque ya me dio. ¿Será que me puede ayudar otra vez, por favor? Ya le hacemos, ya. Ya, gracias, sí. Listo. A ver, vamos con, primerito solucionando ¿cómo es? La tarea número 1, ¿sí? Para todos los que puedan revisar su tarea enviada, de ser posible, vayan conmigo, lo vamos a ir resolviendo rapidito, ¿no? Son 5 preguntas. A ver, primero dice, me estoy guiando por la del compañero, la leo, ¿correcto? La primera pregunta, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren cuando se trabaja con radiofrecuencia? Los fenómenos no son frecuencias, ¿sí? Entonces, aquí dice que se trabaja en el rango, o sea, me está indicando cuál es el rango de trabajo de las... Esa justamente es la que para mí, o sea, la mandé así sin, o sea, no tenía claro yo esa parte. ya. Entonces, y por cierto que este mismo cuestionario creo que les envié también en antenas y coincidía también, ¿correcto? Entonces, pero bueno, ya. Entonces, en esta pregunta, es simplemente que cuando una corriente de alta frecuencia llega a una línea de transmisión, se convierte en una onda electromagnética para que la información que era enviada por la señal de corriente se traslade a esa onda, ¿correcto? Ese es el fenómeno que se produce en radiofrecuencia. Ahora, muchos del resto de compañeros colocan difracción, refracción y otras cosas más. Eso es correcto, ¿sí? No digo que no sea correcto, pero eso es correcto cuando ya estamos hablando de la sección de radiofrecuencias en el aire, es decir, no en una línea de transmisión. Y nosotros no hemos estudiado todavía señales en el espacio vacío, en el aire. Nosotros hemos estudiado hasta ahora todas las señales confinadas en las líneas de transmisión. Por lo tanto, los fenómenos tienen que producirse en la línea de transmisión. Por eso es que muchos tenían errores. Por eso incluso, yo no sé qué pasó, yo no sé de dónde encontraron el documento con el que se guiaron, pero no fue realmente un problema solo de ustedes. Yo envié, como les indico, este cuestionario tanto a radiofrecuencia, que son 4 paralelos, como a propagación de antenas, que son otros 4 paralelos más. Y todos tienen las mismas respuestas. Entonces, yo no sé cuál fue la documentación que utilizaron para la resolución,
o hicieron 2 o 3 y después se pasaron y ahí fue el gran problema también. Vamos con la segunda. ¿Cuáles son los fenómenos de propagación? Esto es también muy importante, que ocurren en una línea de transmisión. Lo mismo, yo recalco en una línea de transmisión y asimismo me ponían otras cuestiones que realmente son fuera del tema visto en la clase. Entonces aquí dice el modo clásico es la teoría de circuitos y el enfoque de la física cuántica. Esta es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Sí? La tercera dice, ¿de qué se trata el enfoque de análisis de circuitos eléctricos de una línea de transmisión? Ahí debió haberme colocado eso. Ahí están, el primer enfoque, no, ni siquiera es la cuarta pregunta en la que dice, ¿conoce otros enfoques de análisis de líneas de transmisión? Allá debía colocarme eso, en el que dice el enfoque de la física cuántica en la que se utilizan las ecuaciones de Maxwell. Esa es la respuesta de la 4, no de la 2. Entonces, respondamos la 2. ¿Cuáles son los fenómenos de propagación que ocurren en una línea de transmisión? ¿A qué nos referimos? Simplemente, ¿qué pasa o qué es lo que nosotros hemos visto que sucede cuando una onda electromagnética, ya que ya se generó en la línea de transmisión, cuando ya llegó la corriente, se transformó en una onda electromagnética? ¿Qué sucede cuando ésta se propaga a lo largo de esa línea de transmisión? A eso se refiere la pregunta, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos? Simplemente aparición de una reflexión, una señal, una onda reflejada eh, a partir de la onda incidente debido a la diferencia de impedancias que tiene la línea y la carga. Ese es el fenómeno de propagación. Entonces, Pero obviamente, dígame. disculpe que le corten esta parte. Pero en cambio yo me fui guiando de acuerdo a tal vez me haya confundido, pero yo me voy guiando de acuerdo a la clase que nos está dando. Ahí Pero se hay dijo una eso. parte, bueno, ahí yo me estaba guiando, entonces yo fui llenando. Por eso Claro, es que claro. tal cual está, usted dice, los fenómenos de Maxwell y todas esas cosas, también estaban en las diapositivas. Sí, Claro sí, que sí. no Pero recuerdo. como un enfoque distinto, ¿correcto? No, o sea, el comentario que hice anteriormente no fue para usted, ¿no? El comentario de que no sé de dónde sacaron la información, eso fue para el resto de compañeros, porque muchos no tenían ni siquiera relación con lo visto en la clase, ¿sí? Eso no le correspondía a usted. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. En la 3 dice de qué se trata el enfoque de análisis de circuitos eléctricos de una línea de transmisión. El enfoque, o sea, ¿a qué nos referimos? A la forma en la cual estamos nosotros analizando una línea de transmisión. Por eso venía después de incluso la siguiente pregunta, a ver si conoce otros enfoques. Incluso se dijo en clase, ¿no? Pero bueno, el enfoque, como les indico, es la forma en la cual se analiza la línea de transmisión. Entonces, ¿cómo nosotros lo analizamos? Desde el punto de vista de los circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este enfoque? Simplemente de la representación circuital de los fenómenos electromagnéticos que suceden en la línea de transmisión. Así de simple. ¿Por qué? Porque realmente el fenómeno electromagnético es es aquel en el que en cada punto de la línea de transmisión nosotros podemos generar o mejor dicho, observamos que se genera una línea de fuerza del campo magnético y este genera una línea de fuerza de campo eléctrico. No existen elementos de circuitos, pero el enfoque de análisis hace que se representen este campo magnético y el campo eléctrico como elementos de circuito, ¿sí? Entonces, de eso se trata el enfoque del análisis de circuitos eléctricos. Vamos con la siguiente, la número 4. Dice, conoce otros enfoques. Como les indicaba, ¿cuál era el otro enfoque? Se indicó también en clase que simplemente justo lo que tenía más acá atrás es el uso de las ecuaciones de Maxwell, ya que se utiliza específicamente el concepto de campo para poder generar o para poder realizar el análisis
de las líneas de transmisión. Entonces, ese es otro enfoque. ¿Por qué? Porque ya no, ni siquiera, es decir, cuando se analizan las ecuaciones de Maxwell, ya no se topan elementos como inductancias, capacitancias, sino más bien cada uno de esos fenómenos son analizados desde el punto de vista de los campos. Entonces, ese es otro enfoque, otra forma de analizar las líneas de transmisión, ¿correcto? Y última pregunta, ¿cuáles eran las ventajas y desventajas que presentaba este enfoque? Entonces, las ventajas, esta es la respuesta correcta, lo que indica el compañero, dice, son herramientas conocidas y son entendibles. ¿Sí? Es decir, la ventaja que habíamos indicado nosotros es precisamente el hecho de que podamos utilizar elementos y leyes ya trabajadas en asignaturas anteriores. Ya se ha trabajado bastante con ley de Ohm, con leyes de Kirchhoff, con circuitos RLC. Por lo tanto, eso es una gran ventaja a la hora de representar una línea de transmisión con esos elementos, ¿sí? Entonces, esa es la principal ventaja. La desventaja era que al ser una representación circuital, nos limita en bastante, ¿sí? El análisis que nosotros podemos realizar. ¿Por qué? Porque al representar un campo eléctrico y un campo magnético con elementos inductivos y capacitivos, realmente eso mismo podemos hacer incluso de cualquier otro elemento, no solo de una línea de transmisión. Entonces, es un análisis muy generalizado. Esa es la desventaja. Por eso es que si decíamos que si quiero hacer un análisis ya no de una línea de transmisión de cobre, quiero hacer ahora un análisis de una línea de transmisión de aluminio, se acabó. No sabemos cuál es la diferencia, es decir, el enfoque de circuitos eléctricos no nos permite observar las diferencias entre diferentes tipos de líneas de transmisión. Entonces, esa era la principal desventaja, ¿sí? El análisis general, el poco detalle que se puede tener de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahí estamos con esa primera tarea, ¿correcto? Preguntas, dudas. Sí, bueno, en mi parte creo que se me ha mezclado algunas cosas ahí. Pero bueno, las respuestas también no, o sea, nunca, si es que vamos a su contexto que usted nos está diciendo, o sea, no vamos a poder por lo menos cuadrar a lo que usted nos acaba de decir ahorita, porque yo le veo que algo parte nos dice que estamos bien, pero en cambio hay otras partes específicas y técnicas que usted nos dice que realmente para usted son adecuadas, pero para nosotros no está dentro de nuestros términos, como algún momento le dije, tal vez en esa parte, No. creo. Sí, no, respecto al uso de la terminología técnica o de la asignatura, o sea, yo los entiendo, yo hago, incluso tomo en cuenta esa situación también, pero hay cositas que sí hay que tenerlas claro. Por ejemplo, decir de que llamarle al modo de propagación TEM, por ejemplo, creo que eso sucedía en la evaluación, no sé en qué pasó, llamarle al modo de otra manera, eso no puede ser posible, ¿sí? Es decir, es una forma, un modo de propagarse, entonces no puedo darle, digamos que el único sinónimo que se pueda utilizar es forma, ¿sí? Forma de propagación, pero no hay términos que se puedan cambiar por el modo. Eso respecto a la terminología. Sin embargo, en este cuestionario, no, o sea, tampoco espero de que se responda literalmente como se indica en clase, ¿no? Pero al menos que la idea esté clara y se pueda representar con sus palabras. Eso no hay ninguna dificultad. Entonces, eso nada más. Tenerlo muy en cuenta, ¿no? No espero a que se utilicen exactamente las palabras con las que el docente expresa la asignatura en sí, ¿correcto? Eso no es así.
Eso nada más. Inge, Entonces, disculpe, digamos, disculpe que le interrumpa. Con respecto a las respuestas que nos dijo sobre lo del compañero, entonces creo que más es un error de interpretación nuestra hacia a ciertos conceptos, como se dice, no es que esté mal o si nos, por ese mismo motivo que no hemos interpretado bien, hemos contestado incluso donde no era la respuesta. Yo quería pedirles si es que de pronto es posible que nos envíe algún trabajo de pronto un poco más práctico para tratar de recuperar esa tarea, porque al menos yo tengo súper bajo, o sea, bajo, y los demás compañeros pienso que la mayoría también tienen bajo, entonces no sé si es posible que nos ayude con un trabajo práctico, una simulación, no sé, eh, que podamos tratar de recuperar esa nota, porque como usted sabe, son notas, son poquitas notas y de alguna forma nos llega a afectar al rendimiento. Entonces, no así sé es, si de no, pronto eso nos sí. puede. Ahora respecto a eso, verán, este, o sea, yo les dije, estoy abierto a cualquier tipo de recuperación sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Lamentablemente ahora estamos ya bastante tarde. Eh, ya esta semana es en la que último podemos recibir temas de recuperación, por eso incluso al resto de compañeros les había indicado mejor dicho, a todos les indiqué que se conecten a tutoría para generar temas de recuperación. Ahora, tenemos otras tareas más, tenemos una evaluación, ¿qué más tenemos? Creo que tenemos un proyecto. Lo que voy a hacer es, al menos si la mayoría está mal, yo voy a descartar esa nota, ¿correcto? Por ahora, porque ya no hay tiempo de recuperar. En el segundo semestre, o sea, les adelanto, ¿no? Perdón, en la segunda mitad del semestre, vamos a poner un poquito más de cuidado en esta situación, porque yo les envío recuperaciones y cosas así. Quizás no suceda con ustedes, pero eh, no se observa realmente la necesidad de hacer la recuperación, ¿correcto? Entonces, justo eso y también lo evalúo cada vez que doy oportunidades. Entonces, si yo doy recuperación y recuperación y el estudiante dice, a la final me va a dar otra recuperación, voy a hacer con el menos esfuerzo posible. Entonces, esas cosas también las Entonces, voy observando, ¿no? entonces dije, o sea, el primer deber, o sea, si es que todos estamos mal, no nos tomaría en cuenta ese deber, pero en cuanto a que hay Correcto. varios, porque si estamos bastante bajos, esa nota sí nos bajaría casi un 70% Así es. 40% de la nota total. Así, no se preocupe, sí, en esta ocasión vamos a hacerlo eso, ¿sí? Por otro lado, no les había enviado, o sea, aclarar, ¿no? De que no se envió proyectos ni nada, porque los temas eran teóricos, no había forma más de topar estos temas, entonces, esa también fue la dificultad. Sin embargo, ya ustedes vieron, ya empezamos con temas prácticos, a partir de ahora casi todo vamos a llevarle de forma práctica, ¿sí? Entonces, yo creería que la siguiente mitad de la parcial, pues vamos a tener mejores rendimientos en ese aspecto. Inge, una consulta, disculpe que le moleste. O sea que ya no se va a tomar en cuenta el de la semana uno, pero el trabajo que yo lo hice, lo puedo recuperar como en la evaluación, que tengo 6. ¿Cuál trabajo? ¿El que ahorita lo va a presentar? Sí, porque yo ya voy a subir el trabajo, entonces eso quería preguntarle si es que o sea, como no lo va a tomar en cuenta en la semana uno, entonces no sé si le puede ponerle en la evaluación para ver. Ya no hay problema, ¿sí? Por favor, en las recuperaciones pondránme la información de qué están recuperando. Si yo no tengo esa información, no puedo hacer nada tampoco, ¿correcto? Si yo no veo a qué están recuperando, no puedo cambiarles la nota de lo que quieran recuperar. ¿Ese Pero le ponemos dentro del en este, archivo INGE o como encabezado principal para En, subir en el recuperación, encabezado. recuperación semana 2 y ahí le mandamos el archivo? Ajá, exacto, sí, en el en ese, encabezado coloquen, por favor. en ese caso solo le pondría que es de la recuperación de la evaluación, ¿no es cierto? Porque ya de Sí, la semana correcto. uno ya no va a tomar en cuenta. Así es, así es. Gracias, Inge. Ya, bueno.
Eso para todos, por favor, si ya lo subieron, aunque se eliminen, Pero, y Inge, le vuelvan a cuento, subir. Ya, yo no tenía ninguna nota, no ok. tenía el cuestionario ni tampoco el- la evaluación que tomó en línea. Ujú, Entonces, a mí en tutorías me tomó un examen oral. ya, Entonces ya no subiría el trabajo de recuperación que me envió y me pondría de nota el examen oral que le di o le subo, no, no sé, pues porque no tengo ninguna de las dos notas. Yo entré recién a la cuarta semana, estuvo recién legalizada mi matrícula. Entonces ujú, no estaba en la nómina del CIGE y no podía dar ninguna evaluación. ujú. Entonces yo no tengo ninguna nota, entonces no sé ahí que... Justo eso estoy viendo, ya, justo eso estoy viendo. No tenemos otra evaluación más, solo tenemos esa Es tarea y la evaluación. exactamente, es el cuestionario que Sí, han ya lo hecho los estoy viendo. compañeros y la Ujú, evaluación que se tomó en el sistema. Esas dos notas, hasta donde yo tengo conocimiento, están, pero yo no tengo ninguna de esas dos notas. ujú, Entonces, pero yo sin embargo hablé con usted, me tomó el examen oral ujú. y Sí, sí, aparte sí. de eso también me mandó a hacer una tarea aparte para el cuestionario que habían entregado. Entonces, no sé cómo le subo al sistema, si le subo o no le subo, no sé. Claro, claro. Mm, No, pues ya no tendría nada que recuperar. Más bien manténgale y si puede mejórele en todo lo que pueda para una posible, algún posible error que tenga en el siguiente, en la siguiente mitad de la parcial. Ya, listo, Sí, Inge, no no hay le problema. suba entonces. Ya, muy amable, gracias. Ya. Ahora me acuerdo, por favor, porque eso tengo en archivos. Cuando ya ustedes, yo creo que para la próxima semana ya tengo notas, ¿sí? Me Ya, hace acuerdo, por favor, que a usted le tomé la evaluación de forma oral, ¿correcto? Yo tengo ya, anotado, pero a veces se me cruzan los papeles, ¿sí? ya, Inge, Es listo, nada más. muy amable, ya, Ya, gracias. bueno. Entonces nos quedaríamos solamente con la evaluación teórica que dimos, ¿correcto? Em, Prácticamente sí, quedaríamos con una nota. ajá. Al menos yo no tengo dificultad. No sé la observación que ustedes puedan hacer. Pero bueno, continuemos, Dije, ¿sí? perdón, disculpe, ¿la Inge, recuperación Inge, no se Inge, va a recuperar hasta el domingo? ¿O qué parte no la entendí bien? A ver, perdón. Perdón, Inge, no le entendí esa parte. La recuperación de la que vimos en tutorías, ¿podemos subir hasta el domingo? Sí, está hasta el domingo al mediodía. Ujú. ya, Inge, una cuestión, ¿verdad? O sea, la verdad, yo no es que tenga mala nota uno, pero si es que los compañeros ya están de acuerdo en suprimir esa nota, está bien, ¿no? Otra cuestión, Inge, verá, yo para la simulación, no me salía el circuito aquí, el amplificador operacional, no me salía aquí en el LT Spice, entonces yo me descargué la librería y le añadí. Ya. Entonces, al rato de que yo enviarle a usted la simulación, ¿tendría algún problema usted al ponerle play en la simulación? Por eso yo les indicaba que yo creería que sí, no estoy seguro cómo se maneja esa situación. Posiblemente en el documento que usted genere, quizás haga referencia a esa librería y en caso de no tener, pues daría error. Pero no estoy seguro si también lo incorpora directamente cada uno de los elementos que ya está utilizando y eso se mantiene en el archivo. Realmente no sé cómo trabaja en ese aspecto ese software. Posiblemente Ya, tengamos algún problema, algún error. Inge, Ajá. gracias. Sin embargo, vamos a hacerle algunas otras observaciones también en ese trabajo, ¿sí? Señor, ¿quién era que me iba a ayudar con el trabajo para hacer las observaciones? Podemos empezar, por favor. Y de ser posible, todos los que quieran alguna observación en el mini proyecto, ahorita lo podemos hacer, ¿sí?
Por otro lado, lo que estaba sugiriendo también es lo siguiente. Simplemente ustedes me pueden subir el informe, ¿sí? Y no el archivo, justo por ese problema que indica el compañero o incluso por cualquier otro problema. Porque yo cuando yo tomé el software y lo ejecute, simplemente va a abrirse el circuito y ya, todo el procedimiento que usted hizo, yo no sé qué hizo, entonces yo no voy a saber qué hacer tampoco, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Eh, Hagan paso a paso capturas de pantalla y de esa manera no necesita enviarme el archivo que genera el software y solamente me quedo con el informe, ¿correcto? Entonces, como yo les indicaba, por ejemplo, si hago una captura del clic, no sé, un clic, ¿no? En un botón, esa captura simplemente tiene que ser pequeña porque no muestra mucha información. Pero si en lo posterior quiero indicar que está funcionando el circuito, entonces hago una captura mucho más amplia en la que se puede evidenciar cada característica o cada paso que usted quiera mostrar, ¿correcto? Entonces hagámoslo así, ¿sí? Y de esa manera nos evitamos todo tipo de problemas. Ahora, si es que no lo hicieron, nuevamente ya tenemos tiempo para hacer las capturas de pantalla. Al final son solo capturas y pueden incorporarlas de manera rápida, ¿sí? El documento que me deben subir tiene que ser solamente en formato digital, por favor. Perdón, en formato PDF, por favor. Sí, entonces, ok, gracias. Eh, ya todos pueden visualizar el documento. Otra consultita. Dígame. Los proyectos también le va a trabajar, no sé si, no, no. Eh, Dijo que iba, de aquí subimos solo el documento en PDF sin la simulación. Ajá, correcto. Todo lo que haya hecho en el software de simulación, hágale captura de pantalla. ¿Sí? Todo el procedimiento en paso a paso, todo lo importante que haya tenido que hacer, colóquele en el documento, ¿sí? Más bien para evitarnos cualquier tipo de inconveniente en futuro. Listo, a ver, vamos a visualizar. Por favor, todos ponerle atención para que puedan también tomar en cuenta en sus trabajos, ¿sí? Como habíamos indicado, se toma en cuenta los dos procedimientos, ¿no? Un procedimiento era el formato del informe y el otro procedimiento era el proceso que debíamos seguir para para el diseño del filtro, ¿correcto? Entonces, póngale desde el inicio y eso, ya. Ya, primera observación, el diseño, más que todo, el tema del proyecto. El filtro tiene que ser activo, ¿correcto? Entonces, colocar ahí activo. Estamos en filtros activos. En introducción, vamos ahí. Espéreme, no le pase todavía. Ahí, espéreme un ratito. Ya, lo mismo para todas las observaciones tomarán en cuenta todos, ¿no? En introducción, la primera parte, el primer párrafo es correcto. La introducción tiene que tomar en cuenta el contenido que usted va a colocar o que usted va a desarrollar en el resto del trabajo, ¿correcto? Entonces, realmente la introducción se le puede ver de diferentes maneras.
Una de las formas en las que se le puede ver a la introducción es una especie de resumen del proyecto, ¿sí? Porque ahí usted está indicando qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere encontrar y cosas similares. Desde otro punto de vista, la introducción, como se indicó en el documento del modelo, se puede tomar en cuenta como el conjunto de los contenidos de la, eh, de los antecedentes, objetivos, problemas, ¿sí? En definitiva. Entonces, aquí, por ejemplo, haría falta esa situación. En esa introducción no menciona por qué quiere hacer ese filtro, ¿sí? Eh, no menciona eh, qué herramientas va a utilizar. Pero, perdón, ingeniero, pero eso lo que tendríamos que hacer es en objetivos. O A sea, ver, ¿cómo y para qué en objetivos, me imagino? a ver, les indico nuevamente, lo que pasa que aquí no hay un apartado en el que usted vaya a colocar el objetivo, no hay. Si usted me coloca un apartado, lo tiene, no debe tenerlo, ¿sí? Si usted me coloca por separado el objetivo, el problema, no es válido, porque este es un informe de proyecto, ¿sí? Si estamos hablando de una tesis, de otro tipo de documento, otro tipo de trabajo, ahí sí hay que separarlos. Entonces, les había indicado que objetivos, problema, antecedentes, todo ello debe usted redactarlo de forma seguida, así como un párrafo completo nada más, sin hacer la distinción entre objetivos generales, específicos, no. Más bien, dentro del primer párrafo, tiene que incorporar esos objetivos. O sea, no le digo no ponga, ¿no? Tiene que incorporarlos, pero de una manera seguida, sin hacer esa distinción. Eh, ¿Qué más tenemos? El segundo párrafo dice, todavía no le baje, el segundo párrafo está indicando una introducción me parece que es una idea de la necesidad de los filtros, ¿correcto? Pero ya empieza al contenido en sí. En la parte de introducción todavía no tiene que hablar nada del, del filtro, sobre todo desde el punto de vista de conceptos, no hay que poner nada de conceptos. Entonces, si hacemos como un antecedente, el antecedente no es del filtro, o mejor dicho, les aclaro, el problema, los objetivos, los antecedentes no son del filtro, son de la situación que usted quiere resolver, ¿sí? Del problema que usted quiere resolver. Entonces, si vamos a colocar antecedentes, no voy a hacer un antecedente de los filtros porque nuestro tema no está basado en el desarrollo desde cero de un filtro. No queremos hacer una investigación científica de un filtro, estamos haciendo una aplicación de filtro. Por eso teníamos como primera parte dentro del desarrollo la posible aplicación o el posible uso que se le vaya a dar a su filtro, ¿correcto? Por lo tanto, nuestros objetivos, nuestro problema, nuestros antecedentes, tiene que estar basado a ese tema, a ese concepto, a ese aspecto del trabajo, ¿correcto? No al filtro, sino al uso que se le va a dar al filtro. Entonces, por eso le decía, en el primer párrafo le hace falta incrementar para qué. ¿Para qué quiere hacer su filtro? ¿Para qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo ese filtro? ¿Sí? Entonces le faltaría para qué, por qué y cómo, ¿correcto? Así se le podría resumir. ¿Y para qué? Ajá. Está desarrollando el proyecto, ¿sí? Y dentro de la respuesta a cada una de esas interrogantes debería estar, o sea, yo creería que el para qué es el objetivo, ¿correcto? Entonces, como le indico, sí está el objetivo dentro, pero no como un aspecto separado, ¿sí? Bájele, por favor. Listo.
Vamos con el desarrollo. Ok, bájenle por favor. Ya, ahí, en tipos de filtros, no hace falta. ¿Sí? Como yo les dije, todo directo al grano. ¿Sí? La primera parte estaría bien porque ahí, por ejemplo, se encuentra el fundamento del procedimiento que usted debe seguir en lo posterior. Entonces, pero los tipos de filtros no nos hace falta, lo quitamos de ahí. Sígale bajando. Ganancia. Ya, lo mismo, ¿no? Ganancia es importante. Si es que es importante, ¿por qué? Hace un análisis de ganancias en su filtro, en su proyecto. Señor Núñez. Sí, ingeniero. Más adelante ya están las simulaciones, pero lo que yo entiendo es que usted me dice, si le pongo la ganancia ahí, es para, ¿por qué voy a usar la ganancia? O para qué voy a usar la fórmula para calcularlo, ¿cierto? Exacto, correcto. Listo. Sígale bajando, por favor. Ahí no entiendo, dice, por lo tanto, la frecuencia de corte, si tiene un voltaje a la salida de, ¿se tiene o...? Es decir, lo que está indicando es que en la frecuencia de corte, esa es la tensión, ¿correcto? Creo que es eso, ¿verdad? Sí, Mejorar ingeniero. mejorar un poquito la redacción nada más. Eh, ya. Eh, Como todo esto se está utilizando de alguna bibliografía, hay que incorporarlo, ¿no? Aquí dice la aproximación de Bessel. Este tipo de aproximación posee la pendiente menos pronunciada de todas en la región de transición. Hay que verificar si eso es correcto, porque realmente Chebyshev es la que tiene menor pendiente, hasta donde tengo. O sea, tendríamos que poner de dónde saqué el gráfico, lo que No, entiendo. no, la idea que usted me está incorporando ahí. Es decir, ¿quién dice que esta aproximación tiene la menor pendiente posible Ah, respecto a otras? ceviche. ¿Ya? Entonces, eso, si es que no estamos 100% claros de que esto sea cierto, entonces mejor o lo quitamos o lo ponemos el autor que dice que eso es correcto, ¿sí? Ya, lo mismo, van a utilizar ecuaciones de transferencia, la función de transferencia, van a utilizarla, o solamente como concepto. Igual, ingeniero, todo bueno, lo que se utilizaría es para lo que está aquí. Ya,
La recomendación era no utilizar la función de transferencia, porque eso implicaba algunas, algunas operaciones matemáticas adicionales. Pero si lo hizo, no hay ningún problema, ¿correcto? Vamos a irlo visualizando más abajo. Déjele nomás, ya le vemos si ha utilizado o no le ha utilizado. Si no lo utiliza, solo indicar por qué no lo utiliza, ¿correcto? Si no se utiliza ecuaciones de transferencia. Y con ello nos disminuimos el contenido. Todos, por favor, tengan en cuenta que al ser un informe, no estamos nosotros tratando de transmitir una idea nueva, ¿correcto? Estamos tratando de transmitir o comunicar el procedimiento que usted siguió para hacer la práctica. Entonces, en ese sentido, no hace falta colocar, como les indicaba, conceptos o cosas que no vamos a utilizar. Por eso es que el informe solamente tiene como objetivo transmitir el procedimiento y los resultados que obtuvo de una práctica, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, claro, a nosotros se nos ocurre, ¿no? Dice, es necesario saber ecuaciones de transferencia. Claro que es necesario, pero si no lo utilizamos, no lo ponemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos solo transmitiendo lo que nosotros decimos, si esto no nos sirvió, no lo ponemos, ¿sí? Y así con cualquier otro tema. Sígale bajando, por favor. Ok, yo supongo que ese sí es necesario, ancho de banda. Listo. ¿Por qué coloca un ejemplo de un filtro? Es necesario, es decir, le pregunta ahorita, ¿por qué coloca ese ejemplo de filtro? Tal vez le va a servir para lo posterior. Claro, porque más que todo como una introducción, un primer escalón para lo que se va a hacer. Como referencia. Es que es lo que les digo, o sea, si no lo utilizan, igual no lo ponemos, ¿sí? Como les indico, lo que pasa es que al ser un informe, se supone, o sea, ya todos conocemos la teoría. Entonces, no hace falta recalcar en esa situación. ¿Sí? Sígale. Listo. Aquí observen, no se está tomando en cuenta el procedimiento que se indicó. Ya empieza con el diseño del filtro analógico de Bessel, ¿correcto? Dice, para el diseño del filtro analógico se procede a simular el filtro en el entorno de simulación de MATLAB. Acuérdense que no hay que hacer en MATLAB, no sé si ustedes lo están haciendo, pero yo les dije, no MATLAB ni Octave para este trabajo, porque la simulación lo realiza en base a filtros digitales y, y la aproximación que realizan no es muy buena. Sí, ingeniero, como le había dicho, por eso es el problema que habíamos tenido con la simulación, porque en verdad, entonces no, por eso no lo íbamos a presentar. Pero bueno, ya que estamos aquí, ya estamos bien. Ya. Y por otro lado, los 5 pasos que se dijo que hay que hacerlo, no lo están poniendo en práctica. El primer paso era buscar la posible aplicación. ¿Cuál es la posible aplicación? De ahí salen las necesidades. ¿Sí? Entonces, antes de que me indique el procedimiento de la simulación, primerito yo debo encontrar cuál es la aplicación que va a tener su filtro. Segundo, las características que debe tener su filtro para esa aplicación. Estos eran los 5 pasos, ¿no? Tercer paso, ¿por qué usted cree que la aproximación de Bessel es buena para esa aplicación? Cuarto, recién ahí llegamos a ver, cuarto paso era, el cuarto paso,
era la síntesis en la cual ya usted me dice, este es el filtro. Y así se hace, o así lo hacemos nosotros en este trabajo, para obtener el circuito del filtro. Y último paso era la simulación y el análisis de los parámetros S, ¿correcto? Sígale bajando. En este aspecto, por ejemplo, ¿no? Esto pudo haberlo hecho con una captura de pantalla en la, en la descripción y cosas similares. Quizás la programación pudo haber quedado así, ya que son muy poquitas líneas de programación, pero como les indicaba, lo ideal es más bien ir haciendo capturas de pantalla. Bueno, en el caso de ustedes que hicieron en MATLAB, ¿correcto? Pero como ya vamos a cambiar también de software, entonces hagan capturas de pantalla del software. Si tienen que ir a como indicaba el compañero, si hay que incorporar una librería, entonces indicar cuál es la dirección en la cual se encuentra la librería, cómo se incorpora al software, cómo se le utiliza y todo ese tipo de cosas, ¿correcto? Sígale bajando, por favor. Sígale bajando. Algo parecido a esto deberían encontrar todos, ¿no? Esas gráficas tienen que aparecer de alguna manera en LTSpice, ¿correcto? Pero no en MATLAB. Eso, pero no en MATLAB. Pero debe darles también esas gráficas porque ahí demuestra el comportamiento, ¿sí? Sígale bajando, por favor. Ok, yo creo que hasta ahí, porque ya que hay que cambiar el software, pues el resto cambia prácticamente todo, ¿correcto? Yo creo que hasta ahí serían las observaciones. Listo, ingeniero. Entonces, sí, vamos a cambiar eso para vuelta a subir, porque ya le había subido. Ok, listo. Gátalo. ¿Alguien más que desee las observaciones? Ahorita que tenemos tiempo, por favor, para que lleguemos bien a la evaluación. Yo, Inge, quería ver si es que ¿Ya? puedo presentar la simulación, a ver qué me sugiere. Ya, compártanos, por favor. Compártanos nomás su pantalla, por favor. Disculpe, ¿sí se puede ver? Sí, ahí estamos. Más o menos nuestro filtro lo hemos planteado para el diseño de un pequeño módulo de radiofrecuencia. Pero en este caso, como tú ya estábamos probando ciertos valores, hemos probado, o sea, estamos aprendiendo más que todo lo que es el manejo del software. Hemos utilizado valores de frecuencia un poco bajos, pero la idea es, el tema de nuestro proyecto es el diseño y simulación de un filtro pasabanda de orden 6 frecuencia, con una frecuencia de 315 MHz, son para los módulos estos que se usa para lo que son microcontroladores, no sé si he oído ¿Ya? o escuchado de esos módulos, los cuales más que todo lo usan para lo que es Arduino y PIX y esas cosas. Ya, correcto. Ya, con un factor de calidad de 1 y una ganancia de 1. Y hemos terminado la aproximación de Rutherford y con una salida inversa. Entonces, bueno, para un módulo receptor de radiofrecuencia para microcontroladores le puse ahí para complemente para qué es el filtro, ¿no? Entonces en la simulación le hemos puesto, tal como es aquí, las 3 etapas que se llevan para el diseño del filtro. Ya. Y
no sé si, bueno, como estaba probando todavía, los valores todos salen de las ecuaciones que están en los libros, en las diferentes bibliografías. Ujú. Eso, como usted estaba mencionando, no sé si en la introducción solamente pondríamos, bueno, lo que es en sí, como planteó, el objetivo, pero de forma redactada, no de una Ujú. forma por título. Igualmente el desarrollo, solamente como ya tengo el planteamiento, yo simplemente partiría con las ecuaciones que están en las bibliografías y decir de dónde sale cada ecuación y justificando el valor de cada, por ejemplo, de cada resistencia y, y la configuración. No Correcto. sé si estoy bien en ese aspecto. Sí, lo mismo que al compañero anterior, con lo que hay que empezar es lo que me había indicado, ¿no? La aplicación, eso debe estar como primera redacción. En lo Sí, eso sí. posterior, sí, en lo posterior, por ejemplo, usted tiene aquí en el circuito un factor de calidad, una ganancia y cosas similares. Indicar la importancia de los valores que está eligiendo, ¿sí? ¿Por qué elige esos valores? ¿De dónde Ah, ya. y para qué? Entonces, mucha de esa información debería salir de la aplicación que usted me indica. Entonces, hay que revisar un poquito sobre esa aplicación específica. Si usted me dice es un módulo, entonces buscamos el datasheet de ese módulo y buscamos información a ver qué nos indica, ¿sí? Muchos de los datasheets sí indican esos valores y de ahí sale el por qué, ¿correcto? Siga, por Sí, favor. sí, por eso cogí la de Brotherhood, porque se parece a la curva que tiene, las curvas, a las gráficas que da el datasheet. No hay Ya. mucha información que se pueda decir. Como le digo, son modulitos un poco económicos, que se puede decir, Ujú. pero cumplen con su función, a pesar de que tienen esa deficiencia de que pierden señal o no reciben bien, por lo general. Entonces pienso tal vez con el filtro se podría mejorar. Entonces esa es la propuesta que se puede decir. La Ya. simulación le tengo así, en este caso como todavía quiero hacerle unos ajustes para el día de mañana ya tenerlo listo, entonces aquí yo le aplico un diagrama de bot, de cada de 10, de 1 a 1 MHz, Ya. para poderle visualizar. Y entonces ahí tenemos eh, la frecuencia central de 1 kHz, pero en este caso como todavía quiero modificarlo. Le estaba probando con el software y a pesar de que las frecuencias bien altas como que no me las muestra aquí en esta cinta no me alcanza a desplegar aquí en la Ya. cinta de la frecuencia. Entonces pensaba bajarle un poco y de pronto modificarle un poco la propuesta, pero el objetivo sí está, lo que se quería es verificar la curva y entonces sí se tiene la frecuencia central. Claro, al menos eso sí. El ancho de banda yo le veo demasiado, prácticamente está permitiendo pasar todo. Eh, Incluso respecto a los valores del eje Y, aquí hay que identificar qué significa eje X y qué significa eje Y, ¿correcto? Entonces, existen Ah, algunas tenemos abajo la explicaciones frecuencia, para esos la valores parte también. y la ganancia. ¿Ya? Sí, como le digo, este software es un poquito no tan habitual, ¿no? Un poco, muy limitado el uso. O sea, no es que le hemos venido trabajando con este. Entonces, todavía estamos un poco conociendo el software. Ya. Y entonces eso, Inge, que escuchar sus observaciones, saber en lo que se puede ir mejorando. Ya, directamente al comportamiento del filtro. Em, ¿Cómo usted, o mejor dicho, incluso en el documento usted tiene que hacer las observaciones de lo que usted observa aquí? Por ejemplo, si yo le digo cuál es cuál es el ancho de banda de su filtro, tiene que saberlo. Y ese ancho de banda tiene que reflejarse en este diagrama de Bode. Por otro lado, según la teoría que usted me indica en esta partecita del filtro, eh, creo que me estoy confundiendo con el ejercicio anterior, sí, me estoy confundiendo con el anterior compañero. Eh, en su aplicación,
¿cuáles son los requerimientos de la pendiente de caída y de subida de su filtro? Las frecuencias, perdón, la zona se me fue, la zona de transición, en la zona de transición. Es decir, usted le colocó, me dijo, estaba a 10 era menos 10 dB por década, algo así. Lo que Sí, a tenía 10 más abajito millones de 10 décadas. es ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tal si para la aplicación que usted está realizando no es suficiente? ¿Qué tal si hace falta mucho más? Y por lo que veo, realmente debería hacer falta mejorar ese comportamiento, porque como le indico, una señal de 10 Hz todavía sigue pasando y está bastante presente. Una señal de 100 kHz todavía sigue estando presente. Claro. Y por otro lado, usted me dijo que la aplicación es para el rango de los megahertz, no me dijo los kilohertz. De los megahertz, sí. Entonces, por eso le decía, tal vez me esté fallando la selección del amplificador operacional, porque obviamente es un general, pero yo pienso que no debería afectar. Con todo, voy a revisar otra vez Sí afecta mucho, sí afecta. Pronto no esté algo conectado o alguna cosa. Ya, no, lo que pasa es que el amplificador Los colores. operacional es muy importante, porque la mayoría de amplificadores operacionales que utilizan los software de simulación están hechos para bajas frecuencias y ese posiblemente sea el problema. Hay especificaciones muy distinguidas de amplificadores operacionales que trabajan en altas frecuencias. Entonces es muy probable, yo creería que el 100% de la probabilidad de por qué está sucediendo eso es por el amplificador operacional. ¿Sí? Incluso usted asimismo tiene que identificar, buscar un datasheet y que le permite y le diga, este amplificador trabaja en el rango de frecuencias necesario y por eso lo utilizo. Si no, tampoco podemos tomarle cualquier amplificador operacional, ¿correcto? Claro, claro, yo cogí el que está acá, el universal, por así decirlo. Ajá, ya. Entonces tendría que revisar los modelos que están aquí y ver en cuál se aproxima más a mi necesidad. No sé si haya la posibilidad en el universal de proporcionarle características. Cambiar los parámetros. Ajá. En caso de que sea eso posible, verifíquelo. Sí, aquí están. Ya. Por otro lado, exacto, quizás por ahí le pueda mejorar el comportamiento a ese elemento. ¿Ya? Sí. Ujú. Sí, se podría mejorar. Eso, entonces, Ya. Por otro tendría lado, que mejorar eso. hay que visualizarle también la señal filtrada. Es decir, aquí solo estamos observando el comportamiento. Al comportamiento se le denomina respuesta en frecuencia y también le denominamos diagrama de Bode, ¿correcto? Entonces, solo eso estamos observando, pero no estamos observando el resultado real del trabajo del filtro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observarle en un analizador de espectros. Entonces, ciérrele esa ventanita. Dele clic derecho, ajá. Visualice, por favor, en View, FFT. De ahí también tiene que sacar información. Tiene que indicarme qué es lo que observa ahí. Tiene que verificar que realmente está funcionando el circuito con alguna señal de alimentación. Entonces, dependerá de la señal de alimentación. Por ejemplo, yo le sugiero cómo podemos identificar el comportamiento. Hacer diferentes simulaciones con la señal de entrada de diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo pensaba hacer cambiando los valores como una especie de barrido y que me muestra las diferentes gráficas con cada valor que es lo que obtengo. Esa sería la idea. Ya, entonces, incluso, no sé si sea posible,
Hay veces que es posible colocarle esa fuente con un barrido. No sé si sea posible. Si eso es posible, pues directamente podría hacerlo para no estar haciendo distintas simulaciones para visualizar lo mismo. Sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que también hay que realizarlo. Ya, eso también hay que realizarlo para demostrar el comportamiento de nuestro filtro, para ver si realmente está dentro de los parámetros que usted se plantea como posible uso. ¿Sí? Todo se basa al uso que usted le quiere dar a su filtro. ¿Ya? ¿Listo? Eso se le puede hacer como observaciones. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más desea hacer, desea que se le haga alguna observación? Ok, entonces, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? De lo contrario, por esta clase podemos terminar ya y más bien que lo dediquen al proyecto para que puedan finalizarlo. Dígame. Un favor, tal vez nos pueda ayudar con un tema de recuperación. Ah, lo que decíamos, ya. Sí, por favor. Creo que no soy el único que tenemos ese problema. Ya. Antes de eso se me olvidaba, por favor, no se olviden de hacer el análisis de los parámetros S. Si no hacen eso, también ya tendrían bastante porcentaje de la nota menos. No se olviden hacer eso, Inge, por favor, dígame. Inge, que no sé si será posible que con los dos ejemplos que presentaron los compañeros poder hacer, o sea, más o menos algo por encimita de cómo hacer los parámetros de ese Inge, cómo hacer el análisis. Eh, lo que pasa es que el procedimiento en sí ya lo hicimos en la clase. Y eso es lo que hay que hacer de forma manual. Ahora, lo que yo les había indicado es que posiblemente eso yo no lo sé, pero posiblemente el mismo software, el ETSpace, les pueda generar el análisis de los parámetros de ese. Yo conozco, por ejemplo, otro software, les había indicado que el segundo software que se puede utilizar es ADS. Ese software nos entrega el análisis de los parámetros de ese directamente. No sé, no tengo claro si este software nos permite también observar, pero la idea es, desde el punto de vista práctico, la idea de cómo realizar es asimismo haciendo un barrido de las señales y realizando una grafiquita con los resultados de las atenuaciones, ¿sí? Eso realmente correspondería a al resultado que se debe obtener del análisis de los parámetros de ese, el resultado. El procedimiento es muy distinto. El procedimiento puede ser mediante cálculos, tal como lo vimos en la clase, o puede ser mediante el software que les acabo de indicar, en el que ya les genera directamente. Entonces, en definitiva, ¿cómo se resume eso? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, como dijimos, era colocar una carga en los puertos en los que no necesitamos hacer el análisis, ¿correcto? Entonces, si queremos hacer el análisis de reflexión, ya que solo tenemos un puerto de entrada y un puerto de salida, lo único que podemos hacer es el análisis de la reflexión y el análisis de la transmisión en un solo sentido. Podemos hacer en dos sentidos, pero ya eso es otra cuestión, ¿sí? En dos sentidos significa que el filtro da igual si le coloco al puerto de entrada como de salida o al revés, ¿sí? Entonces, para nosotros solamente los parámetros de C se resume a la verificación del coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión, ¿sí? Para cada frecuencia. Por eso es necesario hacer un barrido de frecuencias para verificar el comportamiento. ¿Por qué?
Porque si bien en la gráfica que observamos del compañero anterior, se visualiza que el diagrama de Bode es correcto, ¿sí? Está pasando las señales que están alrededor de 1 kHz y las otras se están eliminando poco a poco. Pero aquellas que pasan, ¿de verdad están pasando? ¿Se están atenuando? ¿Se están amplificando? ¿Cómo sabemos? Entonces, el parámetro S me está indicando si realmente aquellas señales que visualizamos como que está pasando, lo están haciendo. Y además de ello, se están amplificando. Por eso, nuevamente, eh, los parámetros S es un nombre general, es un nombre genérico que se le da a los coeficientes de transmisión y a los coeficientes de reflexión. Entonces ya hicimos incluso en la primera clase de líneas de transmisión hicimos el análisis del coeficiente de reflexión. El coeficiente de transmisión es solamente el, el resto de parámetros, que eso sí ya se puede ir a la clase de parámetros de S, ¿ya? ¿Qué más se le puede indicar? Yo creería que eso, o sea, en eso podemos resumirlo, el análisis, ¿sí? Ya, Entonces, Inge, gracias. señor, ¿quién era que nos compartió el circuito? ¿Puede compartirnos otra vez, por favor, rapidito? Yo, ingeniero, ya le cerré. Esperemos. Ya, por favor. Y que le puedo presentar una simulación también, creo que sí está bien, en mi forma de parecer, quiero que usted me Póngale, dé póngale. una pauta. Vamos por ahí mejor, señor Núñez, muchas gracias. Póngale, señor Richard, lo más pronto posible. Inge, sí le pueden observar. Ya estamos. Sí, Inge, lo que yo hice es un análisis de filtro paso abajo de tercer orden modelo Salient K. Ya. Y ahorita ya le voy a mandar a... sí, ya. Y ahí lo que sí obtuve mis datos como tenía que, o sea, por lo cual le diseñé utilizando los parámetros de rizado en 3dB, con lo cual podemos lograr una disminución de la zona de transición, como lo podemos ver aquí. Tiene un corte a 100 kHz y aquí justo es de 0 dB a 3 dB. Ya. En mi parecer, realizando eso, o sea, mi forma de pensar, sí creo que está bien realizado. Como les indico, claro, o sea, el diagrama de Bode nos indica que es un filtro. Esto está bien, es un filtro paso bajo. Primera observación, la aplicación. La aplicación, recuerden que es para radiofrecuencia, por lo tanto, mayores a un megahertz, ¿sí? Entonces, si es paso bajo, no sé, diría yo, a partir de los 100 megahertz hacia abajo, hasta 1 megahertz o hacia abajo, a todo lo que quiera, ¿sí? Entonces, pero tiene que trabajar en el área de altas frecuencias, por un lado. Y por otro lado, lo que les indicaba hace ratito, ¿no? El análisis de los parámetros S se refiere principalmente a esto de acá. En el eje vertical, fíjense, nosotros tenemos, no sé si ganancias o pérdidas, eso hay que verificarlo, ¿correcto? Por lo que veo es la tensión realmente. Esto de aquí tiene unos valores específicos. Por ejemplo, lo que les indicaba, ¿no? ¿Cómo yo sé que las frecuencias de 10 kHz que están pasando, que teóricamente pasan, realmente están pasando como deben pasar? ¿Cómo yo sé que está filtrándose de forma correcta? Y eso debe darme el eje Y. Y además, ese eje Y debe tener una relación directa con el parámetro S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estar comportándose como un filtro tal como queremos. Pero, ¿qué tal si la señal que tenía 10 voltios está pasando como una señal de 1 voltio?
Entonces, aunque sea un filtro, no nos sirve. Aunque realmente está filtrando las señales que no nos sirven, pero el circuito no está funcionando como debe ser, ¿sí? Entonces, eso nos indica los parámetros de ese, por favor. Por eso es muy importante. Dígame. Justo ahí estaba entrando la opción, justo estaba averiguando algo sobre esto, tampoco, para mí también es nuevo algo manejar el Space. Y, por ejemplo, ahí donde yo saqué el clic y le puse la otra opción, supuestamente estos son los parámetros, ese lo que estamos ahorita observando. O sea, que tiene del circuito que realicé y simulé. Sí, sí, Ajá, correcto. supuestamente. Ahí ya visualizo ya. Ajá. Correcto. O sea, ahí vemos el rango de transición de 3 dB, el rango de corte desde 100, y ahí podemos ver todas las ondas. Y esto, pues, falta averiguar todavía porque le simulé y todavía estoy, como le comenté, el Space para mí es algo nuevo y estoy todavía. Ya. Ajá. Entonces, listo, chévere. El resto ya tiene cómo sacar los parámetros de ese, ¿correcto? Sí. Entonces, lo que nos hace falta es interpretar esa gráfica. De acuerdo al concepto de parámetro S, y hay que interpretar. No lo relacionen directamente con el diagrama de Bode, solamente con el comportamiento del filtro, es decir, con el concepto del tipo de filtro que están utilizando, y con el concepto de parámetro S se puede darle significado a esa gráfica. ¿Sí? Ok, listo, chévere. Entonces, Listo. el resto puede guiarse con esa ayuda también, ¿no? Ok. Lo de parámetros ese era lo de lo de líneas azules, ¿no, Inge? Sí. Ya. Chévere, buenísimo. Sí, es que realmente, como les indicaba, todo software de alta frecuencia está basado en los parámetros de ese para realizar la simulación. Por lo tanto, era de esperarte que el mismo software nos permita hacer ese análisis. Ok, listo. Entonces dije eso en el informe, le hago la captura de pantalla y pongo lo adicional que El me supo significado. manifestar. Claro, el significado. Ese es el análisis, ¿correcto? Listo. Ya, gracias. Colocarle el procedimiento también en el informe, ¿no? Todos, por favor. Entonces vamos con los temas, ¿no? Los temas de recuperación. Sí, que por favor ayuden. Ok, hagamos lo siguiente. ¿Quién más necesita otro tema adicional? Creo que ya estamos. Sí, yo dije Isa y la otra compañera, creo, no sé quién más. Pintado, Verónica. Ya. Julio Marmolejo también, ingeniero. Ya, ¿quién más? Ok. Vamos a incorporarle a su trabajo, pero lo hacen por separado, ¿no? Vamos a incorporarle a su tema de mini proyecto del filtro, análisis diferentes. Por ejemplo, señor Isa, vamos a hacerlo. Hallar la impedancia del puerto de entrada y de salida de su circuito, de su filtro. ¿Sí? Y eso me coloca en otro documento por separado y lo sube en el enlace que lo creamos hoy día, ¿no? En el que dice recuperación. Para todos eso, para los 3 compañeros. ¿Me puede repetir, Inge? Disculpe. Solamente la determinación de las impedancias en los puertos de su circuito.
Es decir, a la entrada y a la salida de su circuito, hallar el valor de las impedancias. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Señorita Pintado. Señorita Pintado, ¿no era que tenía el otro trabajo de recuperación? Sí. Pero usted ya tiene. ¿Quiere No, que dije, yo perdí, le estaba comentando que perdí el cuaderno y no me acuerdo el tema. ya. Por favor. Hagamos algo similar, es decir, con el mismo tema del mini proyecto. No, yo creería que para todos. Señorita Pintado y señor Marmolejo hacemos lo mismo, ¿sí? Determinar en su propio circuito los valores de impedancia a la entrada y a la salida del circuito, ¿sí? Hacerlo detallado, paso a paso. Si es que se puede utilizar software, también utilizarlo. Si el mismo LTSpice les puede ayudar directamente, sería buenísimo también, pero lo incorporamos, ¿sí? Entonces lo hacemos manual y con el uso de software. Si no se puede con el uso de software, con que lo haga de forma manual, suficiente, ¿sí? Y eso me suben en este enlace, ¿no? Por favor, en el enlace distinto, no se confundirán, son dos trabajos distintos, no, hay que separarlos, ¿correcto? No lo dejen en un solo trabajo de proyecto. ¿Listo? Entonces, sí que, entonces, tal vez, por ejemplo, le puedo hacer en Word, le puedo hacer una captura en LTSpace y tal vez, digamos, pueda conseguir, no sé, no he manejado, voy a averiguar para ver cómo se mide, como usted dice, las impedancias, puede hacer una captura de eso y pegarlo y también especificar cómo se realizó y todo eso. Correcto, sí. Ya, Inge, Otra gracias. situación, ingeniero. Por favor, para también tomar en cuenta lo que hemos realizado en este momento, ¿podría subir el video de la clase de hoy? Claro, sí, eso sí. Porque generalmente lo sube después de 3, 4 días, pero ya no nos serviría ya el video. Sí, ya, sí, no hay problema. Hoy voy a tratar de subirlo pronto, ya, no hay problema. Ya, muchachos, entonces eso sería todo. Les agradezco mucho y espero que nos vaya muy bien en los proyectos, ¿correcto? Pasen bien, tengan una buena noche. Ya, ingeniero, buenas noches igual. Hasta luego, Inge, Buenas gracias. noches a todos. Hasta luego. Gracias.